Yo les decía entonces que sabemos muy bien que la agenda durante estos días ha estado marcada por el llamado Plan Quirós. El día de ayer el plan ya tiene un texto y lo que había sido anunciado como una ley de reconstrucción tiene hoy un cuerpo normativo que va más allá. Rebaja del impuesto corporativo, invariabilidad tributaria por 25 años, que está siendo cuestionado por la oposición, para grandes inversores, indemnización estatal si se revoca un RCA, ajustes a la gratuidad universitaria y metas económicas atadas al proyecto. El proyecto entonces ingresa ahora a un circuito de comisiones que determinará su suerte final. Hacienda, trabajo y medio ambiente, como les decía, son los escenarios donde se va a pelear cada artículo. Las comisiones, eso sí, no garantizan nada para nadie. Danilo Herrera, analista político, nos ayuda entonces a leer el mapa de lo que viene y a desmenuzar lo que el gobierno presentó. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, qué bueno que estás, nuestro corresponsal. ¿Están en el Congreso? Sí. Sí. Oye, Voy a pedir Dan, viático. vaya a ver. Muy bien. Oye, el proyecto entonces llega a comisiones. ¿Por cuáles tienen que pasar? Ya sabemos algo. ¿Y en qué orden entonces se va a tramitar? Ya, procedimentalmente, el proyecto ingresó ayer en la mañana y se empezó a discutir ayer en la tarde y hoy día sigue la discusión en el Congreso a mi espalda, en el Congreso C de Santiago, en la Comisión de Hacienda. ¿Qué viene ahora? Viene la votación en general de la norma en la comisión, en la comisión. Y ahí van a tener los votos, porque son mayoría en la comisión, los votos oficialistas. Después viene el proceso de indicaciones que llegan a la comisión y se votan en particular uno a uno los artículos y cada una de las indicaciones propuestas. De ahí, recién ahí, se evacúa el informe de Hacienda y va en paralelo a la Comisión de Medio Ambiente y Trabajo, pero solo los artículos que tienen que ver con medio ambiente y trabajo respectivamente. Y cuando esas dos comisiones elaboren un informe y voten esos artículos en particular, recién ahí va la sala y esta discusión de si la DC o el PDG van a votar a favor en general, queda 1 o 2 meses para esa votación. ¿Y en qué comisión tiene la oposición más capacidad de maniobra o ya eso está perdido y el gobierno puede pasar la aplanadora? La respuesta es en ninguno. La única esperanza de algunos de la oposición y del progresismo es que el PDG no vote favorablemente alguno de los artículos más controvertidos de esta reforma. Ya sabemos que el PDG, aunque en la entrevista de Pamela Giles lo puso en veremos, pero deberíamos entender que este proyecto se va a aprobar en general en la sala. Pero lo que está en cuestión es si se van a aprobar las distintas iniciativas de este plan de reconstrucción, si se va a aprobar la rebaja del impuesto corporativo, si se va a aprobar la reintegración tributaria que beneficia a los más ricos de este país y a los dueños de las grandes empresas, el crédito tributario del empleo, que también se ha visto cuestionado. Cada una de las propuestas de este proyecto de ley de reconstrucción se va a votar en sala aquí a 2 meses más o menos, 1 o 2, dependiendo de las urgencias del gobierno. Queda mucho para esto. Entonces, lo que yo le digo a nuestros auditores es que no, es que empecemos a pensar más que en contar votos, porque en las tres comisiones la mayoría es oficialista. Pensemos en si alguna de estas propuestas beneficia a la clase media y a las familias trabajadoras de este país o beneficia a los más ricos. Hay algunas que uno puede decir más o menos que podría beneficiar a las familias de Chile, pero la mayoría de este proyecto de ley beneficia a los más ricos y ahí está la discusión relevante de este proyecto de ley. ¿Ya hay posibilidad de que esta discusión se alargue? Porque el gobierno ya ha dicho que tiene 2 meses como el plazo, pero ¿eso de qué depende de que pueda durar más o menos? ¿De la audiencia? ¿Quién fija el plazo para las audiencias dentro de las comisiones? En general, hoy día se dio cuenta de todas las personas que habían solicitado audiencia, que son muchísimas. Además, el presidente de la Comisión de Hacienda
Romero, ya envió invitaciones al Consejo Fiscal Autónomo, a todos los organismos estatales que tienen que ser parte de esta discusión, y además le solicitó a todos los miembros de la comisión invitar a dos personas. Son 13, son 28, yo creo que estamos hablando alrededor de 30 audiencias. Y eso puede tomar 1 o 2 semanas, dependiendo de cuántas veces se llama a comisión por parte del presidente de la comisión. Pero el presidente de la Cámara ha dicho que se va a respetar la urgencia del Congreso, que es la urgencia que puso el gobierno en el Congreso, que es urgencia suma, por ende, en un mes debería, si se respeta esa urgencia, debería salir de la Cámara de Diputados y pasar al Senado. Oye, y las palabras de Manucheri, porque ya anunció que va a ir a la Comisión de Hacienda, él que no puede votar, pero sí va a poder hablar durante la instancia. Hay muchísimos, en este momento se está llevando a cabo la comisión de Hacienda, está por terminar, y hay muchísimos diputados de otras comisiones, no solo Manucheri, está hasta la senadora Daniela Chiccardini en la discusión, que pueden asistir como invitados. Y está repleto, hay muchos más de los diputados miembros de la comisión, porque entenderán que este es un gran proyecto y todos los parlamentarios tienen espacio, al menos derecho a voz, solo por el hecho de ser parlamentario. Ya, mira, vamos al tema de lo que propone los ejes de este proyecto, la rebaja tributaria corporativa. Es uno de los temas entonces más polémicos. El impuesto corporativo baja de 27 al 23 en 4 años. 4 puntos de rebaja al impuesto corporativo entre 2026 y 2029. ¿Cuánta recaudación pierde el Estado con eso? ¿Y quién está capturando ese beneficio? Parece que son preguntas que no quedan tan claras con el proyecto de ley. ¿O sí? El informe financiero, por ejemplo, reconoce que el 79,1% del beneficio de esta rebaja corporativa la captura el 1% de mayores ingresos de este país. O sea, a dejarlo más claro aún, los 1.500 contribuyentes más ricos de este país se van a ahorrar con esta reforma tributaria 450 millones de pesos al año. Repito, los 1.500 contribuyentes más ricos de este país se van a ahorrar 450 millones de pesos al año. Eso es esta reforma tributaria. Desde el gobierno, pero la respuesta a eso es que argumenta que menos impuestos a las empresas entonces genera más inversión y eso termina financiando al Estado. ¿Hay evidencia de que ese mecanismo funcione de tal manera? ¿Se puede asegurar eso? Porque pareciera que, como te decía, que hay muchas premisas que no se logran responder. Esto es un salto de fe. Es un salto de fe con los cálculos del ministro Quirós. No existe ninguna evidencia de que esto vaya a pasar. Es verdad que la respuesta a ello es mayor inversión y por ende mayor crecimiento, pero no hay ninguna certeza de que eso vaya a ocurrir. Lo que sí tenemos certeza es que los más ricos van a pagar menos impuestos. Y porque hay que tener ojo con esto, que son dos propuestas diferentes. La primera es que se baja el impuesto a las grandes empresas, pero además la reintegración tributaria no beneficia a la empresa, pero beneficia a sus dueños. Entonces los dueños van a bajar su carga impositiva como empresa y van a mantener su carga tributaria, y esa diferencia se lo lleva el 1% más rico de este país. ¿Cuál, a tu juicio, es el artículo más polémico? Porque a mi entender, la invariabilidad tributaria, esto de 25 años de estabilidad tributaria para inversiones sobre 15 millones de dólares, es bastante polémico esto, porque también abrocha a una cantidad de tiempo todo lo que pueda suceder en nuestro país, esta invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversores, digo, en términos simples. ¿Qué significa eso para la capacidad del Estado de modificar su política tributaria en el futuro? Pensando también que hemos tenido tantas reformas tributarias en el último tiempo. Sí, hay que tener ojo ahí, porque primero es terrible que no se puedan modificar los impuestos en 25 años, pero se modifican los impuestos para los inversores que entren en este marco regulatorio. No quiere decir que
por ejemplo, en 10 años más se puedan modificar los impuestos y un nuevo proyecto, no un proyecto que esté en construcción, ese va a tener el nuevo marco regulatorio. Es para incentivar la inversión y decir, ok, si tú inviertes hoy, no te vamos a cambiar las reglas del juego durante 25 años, independiente ¿Y de que es, cambien las reglas generales para nuevos inversores. y es Dicho eso, constitucional la esto? OCDE es discutible. La Ya. OCDE, por ejemplo, no lo recomienda. No lo recomienda para países OCDE y donde se ve inviabilidad tributaria en este momento, en el 2026, es la África subsahariana. Esos son los ejemplos que uno encuentra de invariabilidad tributaria en el mundo. ¿Y No es algo común. ¿Y que hay un argumento jurídico entonces que sustente esta idea o es un argumento más ideológico que está detrás? No, un poco de ambas. Es un argumento ideológico porque les dicen a las empresas, si ustedes invierten, no te vamos a cambiar las reglas del juego en 25 años. Eso quiere decir que en esta economía mágica que plantea el ministro Quiroz, quiere decir que las inversiones van a llegar por sí solas. Pero de nuevo, es un salto de fe. No tenemos ninguna certeza de ello. Y sucede lo mismo también en otro artículo que es que si el Estado revoca una resolución de calificación ambiental favorable, deberá compensar entonces al inversionista. Lo que busca este proyecto de ley es entonces generar la mayor certeza al inversor. Eso uno lo ve claramente, entonces Claro. por eso está amarrando todo eso. ¿Qué queda de la política ambiental chilena si el Estado entonces tiene que pagar cada vez que revisa o revoca una resolución de calificación ambiental? No, lo que debería hacer el Estado es que pone la carga de la prueba en en los primeros permisos ambientales. Entonces, cuando el, se le otorga un permiso, el Estado ya va a saber que si se revoca por alguna razón, el Estado va a tener que pagar eso. Pero el problema aquí está es que la justicia ambiental puede estar en contra de la posición del Estado. Da lo mismo al gobierno de turno. Si esto se lleva a cabo, el Estado podría decir, ok, te doy este permiso, después esto se define en tribunales y los tribunales de justicia, al revocar un permiso, el Estado le va a tener que pagar todo a la empresa. Es discutible en la lógica de la nueva institucionalidad, no nueva, ya debe llevar más de 10 años, pero la institucionalidad ambiental de tribunales ambientales. Y esto también está en discusión el tema constitucional. Quizás Mm. también por ahí podríamos tener discusiones constitucionales, que hay muchas discusiones constitucionales que están en este marco, y al Y, menos los debates se van a dar. y también porque le puede costar mucho al Estado también este tipo de articulado que si se aprueba. Sí, sí, o sea, le va a costar muchísimo al Estado, pero el punto constitucional es más bien si no estás atando de manos a la justicia ambiental, porque cuando la justicia ambiental determine que se retira un permiso, eso va a querer decir que el Estado va a tener que desembolsar mucha plata y quizá la justicia ambiental va a estar atada de mano por el resto de los proyectos para no tener la, entre comillas, culpa de que el Estado va a tener que desembolsar toda esa cantidad de plata. Mm. Danilo, algo que me llamó mucho la atención son las metas al 2030 que se pone el proyecto. El proyecto fija meta explícita, desempleo al 6,5, crecimiento al 4% anual y equilibrio fiscal estructural. ¿Son metas realistas? ¿Un gobierno Saltos puede de fe, asegurar eso? Salto de fe, estos en un proyecto saltos de de fe. ley. No, pero para ser justo, todos los informes financieros de todos los gobiernos tienen proyecciones. El problema es que todos los economistas han dicho que estas proyecciones son un poco inviables, pero está bien, son las proyecciones que tiene el gobierno. Uno les puede creer o no. Yo elijo no creer. Mm. Eligen no creer, porque también salta la duda, se están abrochando ciertas cosas como la invariabilidad tributaria y uno puede decir,
¿Qué pasa si no se cumplen las metas? Bueno, no se cumplieron las metas, pero amarraron ciertas cosas. Sí, claro, no, sí, ese es el problema con estos saltos de fe, pero para ser justos también, las proyecciones del gobierno anterior y del anterior a ese tampoco acertaban lo suficiente, entonces uno está más bien por no confiar en las metas que se da el mismo Ministerio de Hacienda, independiente de quién esté gobernando. Mm. No, y también porque el gobierno de Kast, y lo ha dicho también durante su discurso del día de ayer, el foco que le van a poner al empleo, que es la mejor política social que pueda existir dentro de un gobierno, y claro, entonces aquí está el enfoque y lo que quiere hacer Quirós, que ¿cómo se está viendo entonces ahora en el Congreso a Jorge Quirós? Porque creo que lleva dos sesiones consecutivas presentando el proyecto de ley y respondiendo algunas preguntas de los parlamentarios. Hasta el momento hay respeto mutuo, pero en cualquier momento esto se va a salir de madre, estoy seguro. Porque pareciera que los gran vencedores ayer fueron la dupla García Ruminot con Alvarado, con el tema del PDG y este acuerdo que alcanzaron. Sí, pero igual lo de, por ejemplo, no mantener permanente el 12,5% de los impuestos a las pymes, eso todavía no está definido. Yo no entiendo si Alvarado hoy día en la mañana ya dijo que no iba a entrar en en el proyecto del PDG, tampoco entró en este proyecto, entonces ese tope que tienen las pymes yo creo que va a seguir en cuestionamiento y de hecho ahora en 20 minutos más el presidente Kast va a almorzar con organizaciones pymes y quizás por ahí vamos a tener nuevas noticias al respecto. Y las pymes están ganando porque pareciera que lo que están ganando son los grandes empresarios, porque a las pymes se les mantiene entonces. A las pymes todavía no tenemos certeza de eso. A ver, el proyecto de ley dice que se le va a bajar a las pymes, que se mantiene el impuesto a las pymes, pero según la ley vigente, que modifica recién el impuesto, que sube el impuesto a las pymes recién el 29. Entonces, aún hay tiempo para esta discusión, yo creo. En los próximos años van a seguir teniendo el 12,5% que tienen actualmente. Mm. Oye, Danilo, para ir cerrando, ayer tuvimos una pataleta que fue la del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo están las cosas hoy día? También se esperaba que se reunieran ahí representantes del Partido Nacional Libertario con el gobierno. Está presente el diputado del Partido Nacional Libertario en la Comisión de Hacienda. Hasta el momento es una pataleta pública, pero yo los vi saludarse y abrazarse. No, no sé si hay tanta pelea pública, pero lo que es verdad es que este gobierno se ha encargado de pasar por la libreta al Partido Nacional Libertario y el Partido Nacional Libertario, respetando su derecho a no ser oficialista, está pidiendo las reuniones para meter sus propias indicaciones en este proyecto. Esto es de largo plazo, esto no se va a definir nada hoy día sobre PYME y el almuerzo de CAS, tampoco yo creo que se va a definir hoy día. Vamos a estar 1 o 2 semanas hablando en general del proyecto con toda esta audiencia y después cuando se abre el proceso de indicaciones, ahí entra el gobierno de nuevo, puede ingresar modificaciones a su propio proyecto dependiendo de las negociaciones que haya tenido con las distintas fuerzas políticas. Perfecto. Muchas gracias, Danilo Herrera, desde el ex Congreso ahí de Santiago. Nos estamos viendo, nos vemos el día lunes. Nos vemos el lunes. Que estén muy bien, chao, chao. Un abrazo, chao.